¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes ahora en esta mañana lluviosa en Ciudad de México. Ahora sí que los huracanes están haciendo de las suyas como en todas las épocas pues de lluvia y de huracán y Eric no se ha dejado esperar. Eh, Akari, bienvenida. Estamos ahora sí que en esta parte inicial de este bloque de, pues, de webinars, en donde pues estamos tocando esta parte medular de los dos principales medios de interpretación de los mercados y sobre todo, de detección de oportunidades. Hemos dicho que cada una de las temporalidades hacen que los mercados sean fractales y de esta manera establecen diferentes microuniversos dentro de uno global, y dependiendo de la aproximación de temporalidad que usemos, va a ser, digamos, el tiempo en el que una oportunidad se manifieste. Mi recomendación: certeza mata velocidad. Muchas veces nos enfocamos en ganar rápido, aunque sea poquito, cuando podemos enfocarnos a una temporalidad un poco más lenta, pero ganar muchito. Nuestros sentidos de pronto nos pueden jugar chueco. O sea, de pronto la avaricia, que viene siendo una especie de ansiedad por ganar dinero, le puede restar paciencia a nuestra operativa cuando de pronto ésta se estanca o disminuye temporalmente. O de pronto vemos una volatilidad de la cual sentimos que podemos obtener un beneficio que no estaríamos obteniendo si estamos enfocados en una temporalidad más lenta. Esto dependerá, por supuesto, del tiempo que tengamos disponible para el trading. Y de nosotros depende que podamos generar una especie de círculo virtuoso en lugar de círculo vicioso. O sea, una espiral ascendente en lugar de una descendente. Y esto se puede lograr viendo con la mente más allá de lo que el común de la gente ve. Voy a poner un ejemplo. Cuando vemos, el otro día vi algo impresionante. O sea, era como, pues no sé si se les dice parvada a un grupo como de, pues no les miento, como 200 sopilotes, y todos volando en círculo, ¿no? Y no era precisamente porque estuvieran viendo a una presa. Hay un efecto aeronáutico que utilizan sobre todo los planeadores que no tienen motor, eh, a los que se le denominan las termales, o sea, corrientes cálidas de aire que va en ascenso. Entonces, estas grandes aves detectan uno y se pueden elevar sin esfuerzo. Nosotros no lo vemos, pero ellos sí, y lo perciben a través de sus alas, eh, y es más, hasta detectan la orientación que está llevando esa termal, que es como una especie de pequeño tornado ascendente. Entonces,
Cuando vemos a un grupo de traders haciendo algo, es porque han visto algo y lo están trabajando, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer lo mismo, pero he podido constatar que el que podamos llegar a ser traders consistentemente, y subrayo la palabra consistente, consistentemente rentables, requiere un plan estratégico. No se puede funcionar de forma estable sin un plan, de la misma manera que no se puede navegar sin una ruta. Sería peligroso que nos subiéramos a un barco sin un mapa, porque estaríamos perdidos, ¿están de acuerdo? O sea, estar en mar abierto donde no tienes ningún referente terrestre y no saber bien para dónde vas, pues puede ser muy desgastante, ¿no? Y a veces nos perdemos en el universo trading de esta manera, buscando una u otra aproximación. El análisis técnico viene siendo nuestro mapeo, es el plano, es la ruta a seguir, ¿no? Y en diferentes disciplinas ocurre algo que con lo que tenemos que tener cuidado. Esto viene siendo cuando hacemos un plan. Este plan debe ser dinámico y debe ser constantemente monitoreado. Um, tienes lo que viene siendo la parte de planeación, la operación, luego tienes um, el estudio o la detección de en qué lugar vas, y luego viene la corrección. Eh, esto se puede describir con diferentes letras, ¿no? Pero son 4 pasos a seguir. Dicen que todo lo que no es medible no es mejorable. Entonces, necesitamos hacer un muestreo de dónde vamos para de ahí poder aplicar las correcciones necesarias. Y estas correcciones deben ser aplicadas a tiempo, porque si yo tengo una ruta, pero sucede que me desvío, mientras más me desvíe, más trabajo me va a costar retomar la ruta que yo tenía. ¿Están de acuerdo? Entonces, no es lo mismo el que estemos haciendo correcciones frecuentes, pero que más o menos vayan trazando una línea recta, a de pronto tratar de ganar un camino perdido de forma brutal. Y esto va también ligado a el crecimiento o decremento de la cuenta. Si esta tiene una ligera pérdida, es fácilmente corregible, pero si es una pérdida fuerte, nos va a costar mucho más trabajo corregirla también. Entonces, dentro de lo que viene siendo la parte de planeación, primera recomendación es hacerla por escrito. Segunda, ejecutarlo, porque si no, se queda como sueño guajiro. La tercera es ver dónde estamos, que actualmente es muy fácil a través de un GPS, en cuestión de coordenadas, o a través de como se hacía antiguamente, a través de la ubicación de los faros o de las mismas estrellas, ¿no?
y aplicar los ajustes necesarios. Si eventualmente no se requiere hacer ningún ajuste, pues vamos, como dicen en Alemania, hay un término que se llama Einbahnfrei, que quiere decir que tienes un carril de la autobahn totalmente libre, ¿no? Einbahn es carril, frei es libre. Quiere decir que le puedes pisar a todo lo que quieras, y literal, a todo lo que quieras, o sea, hasta donde, como dicen en Estados Unidos, pedal to metal, ¿no? Y las carreteras y autopistas están diseñadas para eso. Y, por supuesto, hay que tener el suficiente cuidado de que yo soy de la idea que si bien durante el día nos podemos mover solos en nuestros autos en la ciudad, cuando salgamos a carretera tratemos de hacerlo entre dos, precisamente por si uno se empieza a quedar dormido, ¿no? Imagínense ahora que empezarte a quedar dormido en una, a una velocidad como esa, no es lo más recomendable, ¿no? Y lo padre es que los autos ya están comenzando a tener sensores para detectar cuando te estás empezando a quedar dormido. Algunos reaccionan con vibración en el asiento, otros frenan el carro, reducen la velocidad, en fin, o sea, todo aquello que conduzca a evitar un accidente. Ahora, el utilizar un análisis técnico, del cual yo creo que es donde más se concentra el desciframiento de los mercados. Y valdría la pena retomar lo que decíamos en el webinar pasado del análisis fundamental, que muchas veces lo tenemos descuidado. Si una persona o una empresa como Berkshire Hathaway ha podido generar una fortuna de las más grandes del mundo, o sea, a ver, Warren Buffett no es dueño de Walmart ni de Amazon. Él hizo su fortuna haciendo trading, ¿ok? Entonces, podríamos decir, es el trader más grande de la historia, pues por lo menos uno de ellos sí, con total certeza. El más, muy probablemente también. Tiene 92 años el señor y sigue vivo. Ah, sus secretos están más del lado del análisis fundamental que del análisis técnico. Y si entonces una persona lo hizo por ese lado, no es algo que no valga la pena eh, descifrarlo o usarlo. Nos enfocamos mucho en lo que percibimos y muchas veces estamos en la búsqueda del santo grial que nos lleve a descifrar con mayor claridad para dónde se están yendo los mercados y nos pueden llevar a aproximaciones muy certeras. Pero aquí va una pregunta. De pronto el análisis fundamental no es tan claro como el técnico, porque no lo estamos viendo con los ojos, ¿no? Sino con la mente, pero se puede anticipar a los movimientos del mercado mejor que el técnico. ¿Por qué? Porque por más elementos futuros que tengamos, y ojo, o sea, por supuesto que tiene una validez importante, sobre todo a corto plazo, el detectar órdenes pendientes, por ejemplo, o flujos, o dónde está la liquidez. Pero el análisis fundamental te está haciendo ver por dónde va la corriente. Y aun cuando podamos eventualmente aprovechar un retroceso a corto plazo, el fundamental te está ofreciendo un mayor nivel de certeza. A ver, eh, metámonos al túnel del tiempo y viajemos al 2008. Y tenías un mercado boyante inmobiliario
parecido o todavía más tipo Rocket que el Bitcoin. Y como paréntesis, ¿no? Si hubiéramos tenido en ese momento la visión de observar que un Bitcoin valía, que podías con $1 comprar 1,300 Bitcoins, imagínense la fortuna que pudiéramos tener en este momento. ¿Y por qué? Y esto valdría la pena analizarlo. Todavía no lo he investigado a fondo, pero, o sea, ¿habrá una persona o institución que haya comprado bitcoins en el 2008 y que todavía los tenga y es multiputrimillonario? Yo me atrevería a decir que seguramente. Pero imagínense el temple de esta persona para aguantar los subibajes, ¿no? De un instrumento tan volátil. Pero bueno, esto, por supuesto, imagínense que además la persona tenga la habilidad de vender el Bitcoin cuando está en las partes altas y recomprarlo cuando está en las partes bajas, pues todavía es más multiputrimillonario, ¿no? Aun cuando ya no los compra con ese nivel de ventaja con los que los hizo inicialmente. Pero a lo que voy es nuevamente a una visión tipo Michael Burry, donde también su análisis fue fundamental. Observó una burbuja que iba a tronar. Es más, en ese sentido creo que su operativa es muy similar, Warren Buffett y Michael Burry. O sea, más que Michael Burry está más orientado a las operaciones en corto, o sea, shortista, cuando Warren Buffett es más alcista, aun cuando sabe cuándo salirse de los mercados, ¿no? Y observar las oportunidades cuando éstas se presentan de comprar barato y vender caro, ¿no? Suena hasta, dices, pues suena como un juego de niños y sin embargo tiene una extensa complejidad. Eh, el análisis fundamental creo que se orienta más a temporalidades más largas. El técnico puede orientarse a oportunidades muy cortas de acuerdo a oportunidades que se van presentando, pero baja el nivel de certeza. Entonces, pongo sobre la mesa esto porque lo que invito a la audiencia es a que califiquemos nuestros niveles de certeza. Y aquí es donde también los shortistas tienen, digamos, ventajas, donde de pronto pueden lograr eh, el aprovechamiento de oportunidades con certeza al 100%. Y era lo que yo ponía de ejemplo. Silvano, bienvenido. Ah, lo que ponía yo de ejemplo en el webinar pasado. O sea, tenemos una situación de una escalada militar entre Israel e Irán. En términos históricos, es brutal. O sea, estás hablando eh, por un lado, como el imperio israelí contra el imperio de los persas. O sea, es una locura. Pero eh, pongo nuevamente un ejemplo sobre la mesa, ¿no? Eh, las acciones de El Al, de la línea aérea, ¿no? Israelí. O sea, si tienes la capacidad de detección a tiempo de la oportunidad, dices, esa línea aérea va a tener dificultades porque, ahí te va, puedes estar teniendo un vuelo, por las leyes de cabotaje, no hay vuelos regionales de líneas aéreas extranjeras, sino que generalmente tienen que tocar el punto de origen. Entonces, con una situación así, pues tu nivel de nervio volando con ellos aumenta y por tanto, por supuesto, vas a buscar volar con otra línea aérea que no tenga conflicto a esa, entonces sus acciones van a bajar. Eh,
Entonces puedes decir, a ver, estoy muy enfocado en oportunidades en un cierto mercado, pero estoy descuidando otras, porque el nivel de certeza del descenso del precio de El Al es 100%. O sea, no, por lo menos inicialmente, ahorita es como una especie de termómetro del conflicto, ¿no? Si el conflicto disminuye, van a subir. Si el conflicto aumenta, van a bajar. Entonces, en esas está, pero de que bajó, bajó, ¿no? Acciones hoteleras de la zona, eh, ya con activos relacionados a Irán, ahí ya nos metemos tal vez en territorios más desconocidos y escabrosos, pero en el caso de Israel, con certeza, ¿no? Por otro lado, yo no sé si haya una línea aérea ucraniana, pero por supuesto que también se vio afectada y Aeroflot es otra, ¿no? En fin, um, es como el poder ver el tablero que tenemos enfrente y el que tú puedas detectar el posible movimiento de las piezas antes de que sucedan, pero donde tú puedas encontrar un nivel de certeza del 100. Y eso mata todo. Porque tienes el 100, o sea, ¿qué más ventaja quieres? ¿Ok? Um, Son ese tipo de preguntas en las que de pronto tú detectes algo en donde el nivel de certeza es 100 y el único factor determinante es el tiempo. O sea, no es si sí o si no, sino de cuándo. ¿Ok? Um, y dependerá de las cosas que tú veas venir, pero que además te prepares para poderlas aprovechar. Entonces, hay oportunidades que ya se fueron, algunas se fueron en el 2008, otras se fueron desde el viernes pasado. El punto es que dentro de nuestra recapitulación de trading podamos detectar qué es lo que podíamos haber hecho para aprovechar dichas oportunidades que no vienen reflejadas en el análisis técnico. O sea, el jueves de la semana pasada, hace una semana, por más poderes extrasensoriales que hubiéramos utilizado y por más órdenes pendientes, ¿cómo íbamos a poder predecir que iba a escalar el conflicto Irán-Israel? Uh, no hay forma, ¿no? Pero si te enteras que eso sucede, tu nivel de reacción tiene que ser inmediato para tener mayor ventaja. Por ejemplo, vuelvo a la serie Billions. Está basada en un caso real y podría ser toda una presentación nada más de eso. Pero el punto es, ¿qué es lo que hace Bob Axelrod cuando se caen las Torres Gemelas? El cuate no se deprime, no se pone a llorar porque, o sea, sí le va a hacer falta sus compañeros de trabajo, su oficina, pero básicamente lo que hizo fue la reacción de un superviviente. Esto es lo que tengo, ahora qué hago. Y su nivel de certeza, lo que él pudo observar con total certeza fue que todas las acciones de las empresas de aerolíneas, hoteles, arrendadoras de auto, navieras, etcétera, iban a bajar brutalmente. ¿Y qué es más? Estaban bajando as we speak, o sea, así iban todas, ¿no? Entonces, tienes que reaccionar de inmediato porque el nivel de ventaja va disminuyendo. Pero él tenía el conocimiento, la infraestructura, el know-how y el capital. Y de inmediato empezó a buscar activos con brokers que le permitieran
tomar prestados activos para venderlos caros al precio que estaban en el momento y que por supuesto esto siguiera bajando. Y te da el ejemplo de una persona que se volvió billonaria, o sea, de miles de millones de dólares, estilo Michael Burry, mucho más que él seguramente, por aprovechar una oportunidad que se presenta en la crisis de las Torres Gemelas. Y créanme que hay personas que se hicieron multiputrimillonarias recién empezó la pandemia. Es más, hay rumores de personas que ya estaban yendo en corto antes de que se detectara el brote en Wuhan. O sea, ¿cómo le hicieron? ¿No? ¿De dónde salió la información? Entonces, tenemos más ventajas actualmente de las que pensamos. La velocidad con la que fluye la información actualmente es la más rápida de la historia, ¿no? Eh, hacemos en este momento cosas que hace 100 años eran inimaginables. Poderte comunicar en tiempo real con una persona del otro lado del mundo, llámese Arabia Saudita o Dubái, ¿no? Por WhatsApp. Ya no es el que tú tengas que, operadora, me comunica, por favor. Y aparte que te van cobrando cada minuto en una millonada y se corta la llamada. O sea, todo lo que, por supuesto, se logró a través de los satélites. Pero si tú tienes ese flujo de información tan veloz, lo puedes aprovechar, número uno. Número dos, tienes acceso a inteligencia artificial. Y aquí va una recomendación que tiene que ver con coaching. Cuando tú eres coach, tú debes encontrar, hacer las preguntas correctas para hacer que la mente y el ser de tu coachee tenga inquietudes y reaccione ante dichas preguntas para salir de su zona de confort, ponerse a chambear, ¿ok? Con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Solamente está esperando que le hagas la pregunta correcta, porque no te la va a decir. O sea, no tenemos un chat GPT que te diga, "Ah, es el momento de comprar oro, compra. No, se lo pregunto y lo dice, pero al mismo tiempo te dice cuáles son los canales que puedes aprovechar para hacerlo desde México, porque todo tiene su complejidad, ¿no? Tienes dos brokers enormes, tienes al broker más grande, bueno, no puedo dar nombres ahorita, pero de los Estados Unidos, ¿no? Y puedes, comprar acciones. Entonces, la simulación que yo les recomiendo es nuevamente ubícate en el 2008, nuevamente ubícate en el jueves de la semana pasada, ve lo que está sucediendo y reacciona ahorita. No importa que sea una semana después o casi 20 años después. ¿Qué es lo que podías haber hecho? ¿Dónde? O sea, es como otra vez, o sea, oye, Carl, sí, la verdad me resulta muy interesante que podía yo comprar 1,300 bitcoins con $1, pero ¿dónde los compraba? No, no había Binance, no había Bitso. Entonces, ahora, no tienes que ponerte a investigar en enciclopedias. Oye, ChatGPT, si tú estuvieras en el 2008 y quisieras comprar bitcoins, ¿cómo le hubieras hecho? Y te empieza a decir, pues en aquel entonces había ta, 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 ta. Ok, ahora, eh,
nos pasa con la inteligencia artificial, eh, como en muchas cosas, ¿no? Dices, oye, hubieras llegado antes, ¿no? Yo le hice una pregunta filosa hace poquito. Le dije, oye, si tú, si el gobierno nazi hubiera tenido acceso a ti, ¿crees que pudieron haber ganado la guerra? Dice que sí. O sea, ahora entonces imagínate el poder que estamos teniendo en nuestras manos, que lo estamos usando para, ¿me puedes ayudar a desarrollar las invitaciones de mi fiesta? No está mal, pero aprovéchalo eh, de forma edificante. Te puede dar, si tú, ahí les va. Si logras conectar la pregunta correcta en el momento correcto, puedes aprovechar brutalmente una oportunidad, ¿no? Pero lo ideal es que además estemos preparados, porque, por ejemplo, un amigo me decía el año pasado, y no es trader, ¿eh? Me decía, oye, Carl, es momento de comprar Bitcoin porque está en 27,500. Tenía razón él, sí, pero ¿qué es lo que pasó? Que yo ya tenía mi capital ubicado en otros activos que no podía retirar en ese momento, entonces no tenía el recurso para aprovechar esa oportunidad en ese momento, que es otro elemento, ¿no? Ya tienes todo y de pronto, ¡ah! ¿Y ahora qué dinero uso? ¿No? Este, entonces, es cuando Kiyosaki entra con el que nosotros podamos tener acceso a créditos buenos. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito bueno y un crédito malo? El malo es que lo compras para lo que él llama dudats, que son elementos que no te producen nada porque no son activos, ¿no? Te compras un coche, un barco, una casa, ok, está bien, pero es dinero muerto. El crédito bueno es el que pides para comprar activos que te generen, ¿ok? Ahora, yo les pongo esta pregunta. O sea, los créditos en México y muchos países latinoamericanos son brutales, son infinitamente más caros que en Estados Unidos. Te sangran, ¿no? CATs del 158% anual, o sea, es como una corrida de toros, te desangran antes de que empiece, ¿no? Eh, pero si tú tienes de pronto una buena oportunidad en la mira, como si fueras Michael Burry, él no se quedó con el capital que él tenía. Imagínense, el cuate estaba limitado de un ojo, no era millonario antes, nadie confiaba en él, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo? Ah, pues ahí está la película, pero no nos quedemos con la película porque seguramente va a haber detalles mucho más profundos. Esto todo lo planteo porque es muy importante combinar ambas técnicas de análisis, tanto fundamental como técnico. Y de pronto nos enfocamos demasiado en el técnico porque lo vemos muy visual, o sea, porque está ahí, ¿no? Pero los elementos de trasfondo te lo da el fundamental que te puede, ahí les va, y esto lo pongo sobre la mesa para que lo analicemos juntos. Son más las oportunidades con certeza al 100 que te ofrece análisis fundamental que análisis técnico. Por eso, grandes millonarios lo han logrado basados en eso. O sea, dices, ¿cómo le hicieron si no le meten tanto al análisis técnico, ¿no? O sea, seguramente vieron gráficos, pero vieron gráficos de cómo iba reaccionando el mercado ante lo que ellos ya habían comprado o vendido, ¿ok? Ahora, el análisis técnico es más reactivo y, por supuesto, si tienes una vela de reacción, va a desembocar una tendencia que vas a poder aprovechar de la igual manera que si se cayeron las Torres Gemelas o que brotó el COVID o lo que venga a futuro. Yo estoy viendo ahorita una serie donde data se está llevando a cabo en 1914 en Europa.
justo el año en el que se desata la Primera Guerra Mundial. Si hubiera gente con visión en aquel momento y cuando ya empezaban a surgir las primeras líneas aéreas, Lufthansa creo que ya empezaba, no sé, o sea, podías haber entrado en corto, pero no tenías la velocidad ni la información ni el internet con el que contamos hoy por hoy. Entonces, pongo todo esto sobre la mesa porque si hay personas que se hicieron multimillonarias en el pasado con lo que tenían, ahora imagínense el tipo de oportunidades que tenemos nosotros, para lo cual todos nuestros ancestros y todo el campo del mérito de traders nos dicen, prepárate para aprovechar oportunidades. Y por supuesto, entender a fondo el análisis técnico también es importante. Y voy a atacar lo que vienen siendo los tres principios básicos del análisis técnico y los voy a seguir atacando hasta que llegue alguien que me diga, Carl, estos ya me lo sé, vamos por más porque son como 10, pero me conformo con tres. Y el primero es el que dice que el precio lo descuenta todo. Y sí es cierto. Ahí les va. Todos los indicadores tienen un cierto grado de retraso. Sobre todo, el 95% de los indicadores están basados en medias móviles de los 10 diferentes tipos de las mismas. Y cuando tú lo tomas como elemento de reacción, vas a reaccionar un poco tarde. ¿Por qué es tan efectivo el price action? Porque se basa en el precio. El precio es el indicador más actual, es el que está al segundo. El precio no miente. Y hay un principio que está ligado a este, nada más que no viene mencionado aquí o está con letras pequeñas. Todo el análisis fundamental está contenido en el precio. O sea, aquí es donde hay personas y traders que hacen exactamente lo contrario que Warren Buffett y que Michael Burry. O sea, si ellos se concentran casi al 100 en análisis fundamental, hay quienes dicen, ay, pues ya está contenido en el precio, me olvido del análisis fundamental. Toda la situación sociopolítica económica de cada uno de los países cuyas monedas están contenidas en la paridad, está en el precio. O sea, vámonos con el dólar peso mexicano. Toda la situación sociopolítica económica de los Estados Unidos, conjuntamente con toda la situación sociopolítica económica de México, está contenida en el precio actual, que está justo en los 19 pesos y fracción. Con respecto al dólar, necesitas 19 pesos para comprar un dólar actualmente. Y hay versiones de gurús de trading que dicen que el dólar peso va a estar bajando a niveles inimaginables en este momento, donde pronostican que en 10 años el dólar peso va a estar nuevamente en 12 pesos por un dólar. Puede ser, ¿no? Hay otros que dicen, no, el dólar se va a fortalecer primero y va a llegar otra vez a niveles de 25, ¿ok? Y entonces estamos nosotros ahí a la mitad y estamos, espérame, ¿a quién le hago caso? ¿No? A ti, vaya, o a tu equipo, pero no en base a comentarios, porque ni siquiera son rumores, son comentarios, pero te puedes basar en rumores reales, ¿no? O sea, ahí les va, por ejemplo. Oye, ¿vieron aviones tácticos americanos volando sobre Italia rumbo a Medio Oriente? ¿Es esto una escalada de conflicto? Sí. ¿Se van a poner más duros los cocolazos? Sí. ¿Es esto algo que nos puede ayudar a detectar oportunidades de compra-venta? Sí. ¿De dónde? Y ahí es donde nuestra mente se pone a trabajar. Es donde salimos de la zona de confort y dices, ¿con qué broker? ¿Qué acción? De pronto piensas en el AL, cuánto estaba la semana pasada, cuánto está ahorita, y ahí les va. O sea, otra vez. Oye, chat GPT, ¿cuánto estaba la acción de el AL la semana pasada?
Ah, ¿y en cuánto está ahorita? ¿Qué? ¿Y por qué no me dices? Es que no me lo preguntaste. No, este, entonces, este, ahí es donde están las preguntas correctas. Ahora, indicadores con retraso. El indicador actual es el precio. Dos indicadores de avanzada son Fibonacci y nube de Ichimoku. Órdenes pendientes tipo order flow, ¿sí? El order flow se basa más en lo que está por delante, el footprint es lo que van dejando las huellas atrás, o sea, y hay unos indicadores increíbles, ¿no? Pero el punto central es que mucho de todo esto se basa a corto plazo. El análisis técnico es mucho más reactivo, mucho más sensible, ¿no? Es el que te dice, vende ahorita porque esto va a retroceder y en cuanto retroceda, compra otra vez. Eh, yo me pregunto, por ejemplo, supongamos que tú tienes, compras Bitcoin y este llega hasta los niveles de 70,000, vendes y empieza a retroceder. Y mientras retrocede, vas comprando. Claro que cada compra vas teniendo pérdida, ¿no? Hasta que llega un punto en el que los 17,000, ¿no? Ya estás aquí sudando, empieza a subir otra vez. Y entonces las pérdidas que vas teniendo se van cubriendo con las utilidades de otras. Y dirías, oye, bueno, pude haber esperado hasta los 17. Es que nadie sabía que iba a llegar hasta los 17. Es como si ahorita digo, oye, va en 105 y fuentes muy certeras comentan que va a retroceder. Pero ¿hasta dónde? ¿No? No creo que llegue a los 17,000, no creo que llegue a los 25,000, pero de pronto sí puede llegar a los 50,000. Un retroceso del 50%, muy válido dentro de una tendencia alcista. Pero ¿en qué momento? Entonces, bueno, el precio te va diciendo todo lo que está en ese momento. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, la información que ya está contenida en el precio y cuál no. Si ayer hubo anuncio de política económica de la Reserva Federal donde se mantienen las tasas de interés entre 4.25 y 4.50. Eso ya está contenido en el precio, sí. ¿En qué nivel podemos ver si eso ya estaba contenido en el precio? Si tú tienes pura volatilidad lateral, ya estaba contenido en el precio. Si esta reacciona en una cierta dirección, no estaba contenido en el precio. O sea, es la información que no está contenida en el precio la que lo mueve y lo cambia. Y es de esta de la que hay que estar atentos. Entonces, el precio actual es el indicador que te da las condiciones presentes, pero hay eventos futuros que van a mover el precio que tú puedes observar con la mente a través de análisis fundamental o observar en condiciones normales del mercado cómo las fuerzas psicológicas lo van a mover y cuáles son las velas que más probablemente van a salir a continuación. Segundo principio, el mercado se mueve en tendencias. Oye, Carl, pero si el 50% del tiempo el mercado está lateral, pues, ¿cuáles tendencias? Bueno, lo que pasa es que un movimiento lateral es un retroceso de una tendencia alcista o bajista a largo plazo. Entonces, lo que a largo plazo marca un camino, en este momento puede estar viviendo un retroceso en el gráfico de una hora, pero en el gráfico de un minuto está repuntando nuevamente hacia arriba. Eh, Existe el término que Mike Bellafiore utiliza en su libro de Playbook, que se llama The Trend Trade, la TTT. Eh, Quiere decir que colocas una posición basada en una temporalidad menor, pero que está soportada por una tendencia
en una temporalidad mayor. O sea, en pocas palabras, sigues yendo en largo, en una tendencia en largo, aun cuando en ese momento igual y está retrocediendo y tú sabes hasta qué punto está el punto de quiebre donde el mercado te dice que esa tendencia ya se debilitó, revirtió. Pero mientras eso no suceda, no pare, sigue, sigue, ¿no? Eh, entonces, este conocimiento y ahí les van. Y tengo todavía pendiente este, el ofrecerles o recomendarles un buen libro de ondas de Elliot, que los tengo, pero quiero darles uno muy preciso. Las ondas de Elliot están contenidas en este principio, en que se mueven tendencias. Nada más que el principio de Elliot va mucho más allá. O sea, te dice, aquí es donde hay un movimiento grande, pero el siguiente es más chico. O sea, entonces, es como si te dijeran, ahí te va. Es como un estudio sismológico, donde después de un sismo fuerte vienen las réplicas. Entonces, aquí es después de un movimiento fuerte, vienen las réplicas de las ondas de Elliot, ¿no? Es increíble, pero es porque esto funciona generalmente con una precisión quirúrgica, ¿no? Está en este principio. El siguiente, la historia se repite por sí sola y es la razón por la que aún en un mercado 90% robotizado, se sigue comportando igual que como lo hacía hace 100 años. Dices, no puede ser, pero ¿cómo? ¿No? Porque las secuencias de las tendencias o de las ondas de Elliot se siguen produciendo de forma igual por la reacción que los mercados van teniendo, aún ante elementos psicológicos de avaricia o de pánico. O sea, imagínense un robot que de pronto el mercado comienza a caerse y dice, yo voy para arriba. Y le pregunta, oye, ¿y por qué vas para arriba? No, porque en algún momento va a tener que ir para arriba. Oye, espérate. O sea, sí, pero no podemos estar amasando pérdidas en lugar de estar amasando fortunas. Que tengamos una pérdida. Es que esa pérdida pudo haber sido utilidad si hubiéramos ido en sentido contrario en ese momento, pero todo depende del plan, ojo, plan que tengas establecido y de qué elementos tienes para que el plan siga teniendo validez y qué elementos tienes para que de pronto se invaliden. Por eso el stop loss siempre va en tu zona de invalidación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando decimos que la historia se repite por sí sola, es que los movimientos psicológicos se repiten, los patrones se repiten con todo y robots, porque lo único que estás haciendo es que los movimientos del cardumen se mueven de forma automática, pero son exactamente los mismos debido a el flujo de dichos movimientos monetarios o financieros. Entonces, la forma de comportarse de un hombro cabeza a hombro como patrón de reversión rey se repite. Y dices, oye, esto es porque todo el mundo vio el hombro cabeza a hombro. Sí, pero ¿por qué se formó el hombro cabeza a hombro? Ah, bueno, porque Eh, y es similar a uno que ocurrió hace 100 años, sí, de hace 50 años, sí. ¿Y crees que para el 2070 se pueda producir un gráfico igual? Sí. Ojo, eh, ¿cómo les diré? Las variables pueden ser enormemente avasalladoras, ¿no? O sea, el cómo de pronto un activo se puede proyectar como por proyectil, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Simplemente vámonos al ejemplo del Dogecoin. Cuando Elon Musk dice que lo hizo porque no tenía nada más que hacer, perdió 30% de su valor, con lo cual adquirió valor de compra, el cual aprovechó él mismo. O sea, lo mismo hace Trump y lo mismo lo va a hacer Melania y lo mismo lo va a hacer todo mundo que tenga en su poder eh, criptos. Y
y después de que ya se devaluó, entonces hacen un anuncio como el que hizo Elon Musk diciendo que iba a recibir Dogecoin en la compra de sus Tesla o de sus casas Tesla que están increíbles. Este, como dato curioso, ¿creen ustedes que Trump haya comprado previamente toneladas de Bitcoin antes de decir que parte de la Reserva Federal la iba a fundamentar en Bitcoin? No es si sí o si no. Hay certeza total, porque el señor no da paso sin guarache y sus amigos tampoco. Hizo esto. Es más, yo creo que coincidió con el anuncio del nuevo Papa y creo que, por supuesto, influyó más lo de la Reserva Federal de Estados Unidos que el que se haya sacado que el nuevo Papa es de origen americano, ¿no? O coincidieron las dos cosas, pero es cuando justo cuando el Bitcoin subió los niveles de 100,000. Eh, Estos principios son importantes porque son lo que aumenta las probabilidades a nuestro favor. Y si a esto lo sumamos o ¿cómo les diré? Lo acompañamos con Fibonacci, eh, cantidad de traders, y yo incluido, eh, nuestra operativa sería mucho más reservada si no se contara con Fibonacci, ¿no? Eh, Fibonacci va ligado a las ondas de Elliott, sí. Se pueden combinar ambas cosas, sí. Es más, no se deben, no se pueden, yo diría se deben. Este, entonces, imagínate que de parte del análisis fundamental, tú ves la proyección de hacia dónde se está dirigiendo un mercado y te metes luego al análisis técnico para detectar el mejor momento de entrada y que después, cuando el mercado quiera, te dé el mejor momento de salida. Eh, Dichos momentos no quieren decir que, por ende, nosotros hayamos o no tenido la razón. Simplemente eh, vamos de acuerdo a lo que el mercado nos va diciendo hasta que nos dé la señal. O sea, no es lo mismo ir en el Titanic, saber que va a chocar contra un iceberg, pero te tiras a la mitad del Atlántico cuando todavía no hay nada y es de día. O sea, espérate, o sea, no es todavía el momento, ¿me explico? Eh, y hasta tener esa señal, y aún después de una señal todavía puede venir un pequeño retroceso y la cosa sigue subiendo, ¿me explico? Sin embargo, armamos nuestro sistema de trading y la idea es que puedas combinar todos los elementos para poder, digamos, poder tener las mejores deducciones. Imagínense, de pronto yo soy Michael Burry y efectivamente explota la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y quiebra Lehman Bros. Y digo, ya no puede llegar más abajo esto. Y empiezo a recomprar todo. O sea, el análisis técnico te ayuda para detectar eso y dices, bueno, voy a buscar que tenga yo una vela de rechazo hasta la mera, hasta la parte más baja. Imagínense hace, que fueron 6 años atrás, cuando los precios del petróleo se vinieron abajo por manipulación propia de la OPEP para quebrar ah, gobiernos, diría yo, empezando por el de Venezuela. O sea, fíjense hasta dónde llega esto. Se los comento ahorita antes de cerrar este webinar. Eh, Agarran y dicen, miren, nosotros por la tecnología que tenemos, el precio con el que salimos tablas en la producción de petróleo es de $30 el barril, pero otros países que tienen tecnología, vamos a decir, más, no tan avanzada, eh, su costo de producción de break-even es $60 el barril.
Entonces, ¿qué te dice esto? Si ellos logran bajar el precio a $40 el barril, ellos pueden seguir produciendo sin ningún problema, pero están quebrando industrias que están compitiendo con ellos para que no puedan regalar el petróleo que nosotros estamos produciendo, o sea, que no lo puedan dar a precios reales. Es una especie de, tú estás, una vez fui a Venezuela y no les miento, renté un carro en la isla Margarita y llené el tanque con $1, o sea, este, entonces, imagínense ese precio de petróleo y de pronto los de la OPEP y OPEP Plus voltean y dicen, sí, lo estás regalando. Entonces yo voy a bajar mis precios y voy a hacer que el precio del petróleo baje, 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 baje hasta que te quiebre. Ay, no, no, espérate, 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 ¿no? Este, entonces, de haber tenido esa información, dices, pues voy en corto. Pero una vez que llegó y tocó fondo, vas en largo, porque ya nada más hay una, pues nada más hay para arriba, ¿no? Entonces, este tipo de deducciones, como pueden ver, tiene un alto grado de análisis fundamental involucrado. Combinemos los ambos y voy a cerrar esto con el ejemplo que me encanta del pilotaje para que veamos cómo lo estamos haciendo y cómo podemos reforzar nuestra operativa. Un analista fundamental 100% sería como un piloto de avión de los años 20. Eh, Él despega su avión y lo aterriza con lo que ve. Es lo que ve. O sea, trae sus controlitos de velocidad del viento, combustible, horizontal, pero son instrumentos muy rudimentarios. Entonces, él se basa en lo que él ve, ¿no? Que sería como la percepción de la mente en el caso del análisis fundamental. En el técnico es el piloto actual que de pronto en condiciones adversas se concentra 100% en los instrumentos y está, oye, pues si no veo nada, pero porque está cayendo una tormenta, pero aquí veo el avión, es más, le apachurra un botón y el avión se aterriza solo. O sea, pero todo basado en los instrumentos, indicadores, bla, 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 ¿ok? Este, Eso sería un analista técnico 100%. Y la verdad es que el mejor piloto es el que combina todo. O sea, ahí les va. Es el que combina lo que ve, el que combina sus instrumentos, es el que combina la torre de control, lo que vienen siendo los jefes de ruta o algo así, que son los que no solamente, o sea, porque a veces pensamos, la torre de control nada más controla cuando ya el avión está cerca, pero la verdad es que el avión nunca está solo. Esto es increíble, o sea, siempre tiene un controlador de vuelo, así se llaman. Entonces, el controlador de vuelo llega hasta el punto donde el controlador de vuelo del destino toma las riendas del avión. O sea, el avión nunca va solo, o sea, siempre lleva, ¿por qué? Porque tienes también el que está dando la información desde tierra. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo estamos volando? En base a lo que ves, en base a los instrumentos, en base a lo que estás escuchando de los mercados, o combinas todo. Y por eso también la técnica de los submarinos alemanes, ¿no? Nunca atacaban solos, se les decía la jauría de lobos, ¿no? Porque eran varios submarinos los que iban en forma conjunta a atacar a sus presas, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, pues esa es una muy buena forma de hacer trading como jauría también, porque lo que no ve uno lo ve el otro y vas teniendo, digamos, una operativa donde nunca estás solo, ¿no? Muy recomendable, recomendado por todos los academias de trading a nivel global. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos elementos, vamos a tener una visión global, holística, y
estemos atentos a las oportunidades que vayan entre el 95 al 100%. Encontrarlas es difícil, detectarlas también, lograr ese nivel de certeza de visión, pero de ahí la magia de los shortistas. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos, no? Eh, la inteligencia artificial tiene el inconveniente de que funciona de forma, digamos, aislada. O sea, lo interesante sería una inteligencia artificial que pudiera ver todas las piezas del rompecabezas moviéndose as we speak y que genere un modelo de qué es lo que va a suceder a continuación. Y en base a eso, hasta le puedes preguntar, oye, ¿y qué probabilidades? Porque te lo dice. Además, te va diciendo 60% de probabilidades que ocurra esto, 30% de probabilidades. O sea, entonces imagínate, o sea, a mí se me va a caer todo cuando de pronto le pregunte y me diga, tienes un 95% de probabilidades de certeza en esto. Imagínate el día que nos diga, tienes un 100. Todavía no sucede, pero cuando suceda, tienes un 100. O sea, o tienes un 100 de que esto va a ocurrir, ¿no? Eh, no recuerdo el nombre del trader, pero nuevamente pongo este ejemplo. Es el que decía, yo puedo entregar el periódico del día de mañana a un grupo de 100 personas y no van a saber qué hacer con él. Uno o dos tendrán la preparación para poderlo aprovechar. Ahora, no necesitamos el periódico del día siguiente porque por lógica, si sumas 2 más 2, esto es lo que va a ocurrir. Solamente es una cuestión de tiempo y te preparas para que cuando eso ocurra, tú ya aprovechaste esa oportunidad. Si no, ya es demasiado tarde. Si tú empiezas a vender cuando la burbuja ya tronó, vas a ir en caída libre y no la alcanzas. Tuviste que haber vendido antes para tener ventaja. Entonces, eh, eso es de lo que hay que estar atentos, ¿no? Yo no digo que seamos shortistas al 100%, por supuesto que hay que aprovechar todas las oportunidades, pero las operaciones en corto te ofrecen niveles de certeza del 100 más frecuentes que los de posiciones en largo, lo que vienen siendo las alcistas. Entonces, estemos atentos a todas y sepamos aprovecharles cada uno en cada momento. Órale. José Silvano, les mando un fuerte abrazo, saludos, muy buen fin de semana. Gracias por su energía y tiempo. Los veo martes y jueves, y al igual que a todos los participantes de forma anónima y a los que vean este video. Vamos a estar viendo 5 consejos de protección y conservación del capital. Vamos a estar viendo la plataforma MetaTrader a fondo. Eh, y vamos a empezar a profundizar en price action para partir desde un modelo base y de ahí poderlo ir evolucionando. Órale. Les mando un fuerte abrazo, bonito día, cuídense mucho y los veo primero Dios el martes. Buen día. Chau, chau.